Un estado como el de Alemania nació bajo el liderazgo del caudillo Otto von Bismarck a finales del siglo XIX. A su vez, en pleno siglo XX, caudillos como Franco en España, Mussolini en Italia, Mao en China o Stalin en Rusia eran las figuras predominantes de países que hoy son muy distintos. Esto significa dos cosas importantes. Primero, que el caudillismo no es un fenómeno exclusivo de Venezuela ni de la América hispana. Y segundo, que las naciones tienen la capacidad de superar o alejarse de estas formas del poder que atentan contra el Estado de Derecho. Una evolución institucional positiva en Venezuela no será producto del azar, sino de la labor sostenida y acertada de los principales actores del país. Para entender mejor cómo levantar instituciones exitosas en Venezuela, tenemos a Julio Romero, abogado doctor en Ciencias Políticas y coordinador de la maestría en Gerencia Pública del Instituto de Estudios Superiores en Administración IES. Así que le damos la bienvenida a Julio Romero por estar aquí. Y antes de abordar el contexto venezolano, ¿cómo pudiera explicársele a un ciudadano común que nos ve la relevancia de contar con instituciones sólidas y el concepto de calidad institucional? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Creo que la mejor forma de explicarlo es reglas de juego. Es decir, una institucionalidad fuerte, robusta, permite construir reglas de juego en lo que se garantice marco jurídico, leyes y derechos de los ciudadanos. Ahora, profesor, ¿cómo o cuál sería el diagnóstico que haría hoy de las principales instituciones que rigen a Venezuela? Por el contexto por todos conocido, es evidente que las instituciones están mucho más débiles que en otros momentos. Eso es en el marco de la crisis que hemos venido desarrollando durante este tiempo. Sin embargo, hay procesos adelantados como la consulta en el tema judicial que pareciera una especie de diagnóstico para iniciar políticas públicas en ese sentido. Ahora bien, ¿cuáles a tu juicio son los principales o las principales causas de que Venezuela haya llegado a un deterioro tan profundo en sus instituciones? Bueno, pudieran explicarse por diversos motivos, ya que es algo multifactorial, ¿no? Evidentemente el contexto económico es el elemento más grave, la pauperización del salario y todo esto implicó un cambio significativo en los ingresos de los trabajadores de la administración pública y problemas estructurales que hemos nosotros ido de alguna manera desarrollando a lo largo de muchos años y que no hemos podido superar. Ejemplo principal es la Ley de Carrera Administrativa del año 70, que en teoría implica un ingreso a la administración pública por concurso y se mantenían las cuotas políticas de gobiernos de turno en diversos momentos de nuestra historia. Claro, los liderazgos de corte caudillista parecen resurgir constantemente en Venezuela. ¿Hasta qué punto considera que el caudillismo sigue arraigado en la mentalidad y la dinámica de la sociedad actual? Sí, evidentemente el caudillismo ha moldeado la historia política de nuestro país en un periodo de 2 siglos. Ha formado parte de la forma en la que se han moldeado las instituciones y evidentemente nos ha afectado en muchos sentidos porque las instituciones, de la mano de este concepto que explicó, esta figura de caudillo. Exacto, y se explicó en algún momento en la historia latinoamericana, de alguna manera se ha ido convirtiendo en unas herramientas de estos caudillos y no en instituciones al servicio de la ciudadanía, que es el deber ser. Ahora, Julio, ¿qué países pueden considerarse como modelos exitosos para aprender respecto a la construcción de instituciones luego de una larga crisis como la que hemos vivido? Bueno, evidentemente los países con mayor tradición constitucional, algunos países europeos, Estados Unidos, por ejemplo, han evidenciado que han podido construir instituciones fuertes y sólidas que impiden que algunos liderazgos de corte caudillescos tengan cancha abierta. Ese es el principal freno para este tipo de liderazgos, ¿no? Las instituciones sólidas y fuertes que eviten que las mismas se conviertan en meros instrumentos para fines personales. Se me viene a la mente, evidentemente, Países Bajos, se me viene a la mente... ¿Los nórdicos? Los países nórdicos, de igual manera. En el continente latinoamericano es donde hemos tenido más tropiezos y justamente es allí donde la literatura busca explicar un poco esta figura del caudillo y hemos tenido muchos más tropiezos en nuestros lados del hemisferio.
Quizás para refrescar un poco qué tan importante es para el nivel de vida de los venezolanos elevar la calidad de instituciones como el Banco Central o los órganos del Poder Judicial, que pareciera ser obvia la respuesta, pero igual me gustaría hacérsela. Sí, creo que lo principal es contar con instituciones que permitan que la ciudadanía pueda potenciar sus derechos. Es decir, mencionabas el Poder Judicial, un Poder Judicial sólido que pueda procesar a cualquier persona sin importar su cargo, sin importar su cuenta bancaria, es un avance en los derechos, porque aquí hablamos de derechos, que sí, creo que es en esencia el asunto. Exactamente. En la medida que exista la discrecionalidad, los derechos se desdibujan, y ese es un elemento importante. De igual manera, los equilibrios institucionales. Nuestra Constitución los establece, el constitucionalismo ha avanzado en ese sentido, pero cómo los distintos poderes se equilibran y de alguna manera pueden evitar que uno termine posicionándose sobre el otro. De igual manera, las comunidades organizadas a través de gremios, de sindicatos, de asociaciones, implican un elemento de socialización importante, y los medios de comunicación, la fortaleza que tengan para periodismo de investigación, para entrevistas, para preguntar, interpelar, todo eso es útil en beneficio de la colectividad y la ciudadanía. Ahora, ¿cuáles consideras que deberían ser las primeras prioridades de un proceso que avance hacia la superación del caudillismo y un mayor imperio, como se decía antes, de la ley acá en Venezuela? Sí. Por mi área de experticia siempre voy a hablar de cultura de política pública. Es decir, los problemas públicos deben solucionarse con políticas públicas. ¿Qué implica una cultura de política pública? Bueno, que las decisiones sean informadas en base a la evidencia, que exista participación en ese proceso de construcción de políticas. Por ejemplo, no voy a hablar de una política de la juventud sin incluir a los jóvenes, por ejemplo. Claro. Procesos de rendición de cuentas, que sean transparentes, procesos de medición. Es común ver políticas públicas que son un decálogo de buenos deseos, pero a la hora de evaluarlos no tenemos cómo evaluarlos. Y ese es un gran problema porque no nos permite cómo orientar la política, revisar si va en la dirección correcta, entre otros aspectos. Y algo muy importante que es la continuidad de las políticas. Nosotros, lamentablemente, las políticas dependen del gobierno de turno cuando deberían ser políticas del Estado. Claro, sin importar quién esté gobernando. Exactamente, creo que ese es el elemento central y es lo que nos haría que el caudillo sea algo poco relevante. El bien de toda Venezuela depende de la calidad de los hombres y de los procedimientos que conforman instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, los ministerios del Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Policía Nacional, las principales empresas del país, los medios de comunicación y otros grupos que son protagonistas de la vida nacional. La tensión entre el caudillismo y la institucionalidad es uno de los grandes problemas nacionales que deben ser resueltos. Por ello, seguimos conversando con el profesor de IESA y especialista en gerencia pública, además de doctor en ciencias políticas, Julio Romero. Doctor, gracias por seguir con nosotros. Desde su experiencia o desde el ejercicio de gerencia y políticas públicas, ¿cuáles serían las grandes políticas que propondría al país para avanzar hacia un estado de leyes e instituciones? Yo diría, primero, un cambio de cultura política. Eso es fundamental. Es decir, podemos cambiar a las figuras, podemos crear nuevas leyes, podemos crear nuevas constituciones, pero el cambio de mentalidad política de nuestra sociedad es lo más relevante y creo que lo más importante. Porque si no, vamos a seguir en este proceso permanente de y tratar de institucionalizar y después perder la institucionalidad. Entonces, uno de los elementos centrales es ese cambio de cultura política. Como docente, siempre voy a abogar por la formación y creo que eso es un elemento importante en ese sentido. Todas las instituciones educativas apuntan en esa dirección. Modestamente en el IESA, sí, por eso tenemos una maestría en gerencia pública que busca dar herramientas en ese sentido. Ese cambio es fundamental para poder avanzar. Es decir, de nada nos sirve tener un marco jurídico ajustado a los nuevos estándares y a lo más novedoso si tenemos una cultura política donde terminamos personalizando el poder y volvemos otra vez a esa inercia que nos trae a este programa justamente. Bueno, sigamos recapitulando, Julio.
¿Cuáles son, a tu juicio, los principales errores que se han cometido en los últimos 50 años para la pérdida progresiva del Estado de Derecho en el país? Son muchos, me imagino, y pasaríamos horas, pero hay que, para precisar algunos puntos fundamentales. Sí. El Grupo Roraima en los años 80 hizo una investigación muy interesante sobre cómo se tomaban las decisiones en nuestro país. Y encontró algunos puntos que creo que son relevantes, ¿no? Primero, la politización de las políticas, ¿no? Si bien es cierto, la política pública tiene un componente importante de la teoría política, aquí hablamos de politización de tipo partidista. Un segundo elemento es la personalización de las políticas. Entonces, cuando la persona que inicia la política se retira del lugar de toma de decisiones, llega alguien nuevo y lo primero que hace es cambiar todo. No dar continuidad en ese sentido. Y ese es un elemento importante. Y un tercero, que creo que también pudiera ser útil, es la rendición de cuentas. Si recordamos, bueno, algunas de las cosas o digamos, maneras de actuar de los gobiernos, ¿qué tanto afectó, por ejemplo, a la República que se haya empezado a pedir un carnet blanco, verde o rojo para trabajar en las principales instituciones del país, por ejemplo? Sí, Carlos mencionaba la tensión permanente entre el caudillo y la institucionalidad, y eso es parte de esa tensión. Sí. Es normal que la figura del caudillo busque minar la administración pública de lealtades. Okay. Es parte de la figura del caudillo, es parte de sus inercias. Sin embargo, esa realidad, si nosotros tuviéramos una estructura de ingreso a la administración, como lo establece la ley, porque por eso les decía que no solo basta cambiar la ley, eso minimizaría mucho el ingreso a todo lo que es el andamiaje jurídico estatal, municipal y nacional. Entonces, esa solicitud de esa credencial política es para comprar lealtades, y esas lealtades a su vez se conviertan en favores para el caudillo de turno. Así es, seguimos viendo quizás referentes fuera de nuestras fronteras, los llamados 4 tigres asiáticos: Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Son ejemplos interesantes de un desarrollo integral y vertiginoso luego de largos periodos de pobreza y crisis. ¿Qué piensa usted sobre estos casos? Son países muy interesantes de analizar. También tienen, o mejor dicho, desarrollan culturas milenarias y también pisaron como fondo, ¿no? Es decir, cuando uno analiza algunos de estos países, encuentran que vivieron situaciones terribles, ¿no? Evidentemente eso pudo ayudar a que trataran de construir un modelo que les permitiera de alguna manera llegar a altos niveles en ese sentido. Por ejemplo, en materia de políticas públicas. Bueno, distintas personas, añado y sigo sumando elementos, ¿no? Han planteado que más allá de la labor ciudadana, Julio, que corresponde a todos, solo mediante un caudillo unificador, incluso en estos tiempos se habla de eso. ¿Cómo podemos alejarnos de esa idea del caudillismo y qué piensas sobre esta idea? ¿Sigue siendo una realidad o es algo absolutamente absurdo? Sí, Vallenilla Lanz, bueno, con su gendarme necesario, sigue vigente en ese sentido, pero es común que en entornos complejos o turbulentos como los que vive no solo Venezuela, sino el mundo, las figuras o estos gendarmes o estos hombres o mujeres que solucionan por encima de instituciones que son lentas o que no dan respuesta de manera asertiva, emerjan. Eso va a pasar. Y eso genera, ¿cuál es el problema que genera? Terminamos personalizando el poder, personalizando las instituciones, y las instituciones se desdibujan. Y entonces terminamos creando instituciones paralelas porque esas instituciones no resuelven. Entonces, por mucho que se promueva, el asunto aquí de fondo es que la institucionalidad tenga la fortaleza necesaria para evitar que ese gendarme, ese héroe, termine minando el estado de su voluntad y use estas instituciones como herramienta. Ahora, profesor, son muchas las cosas que han pasado los últimos meses en el país. ¿Qué destaca de los cambios que ha vivido Venezuela en este año respecto a un posible avance hacia un verdadero orden institucional? ¿Qué pronóstico tiene en esta materia para el país en los próximos años? Bueno, en los últimos meses ha sido evidente el cambio institucional en muchos sentidos, ¿no? Se han renovado autoridades en diversas instituciones del Estado y se siguen los procesos. Justamente estamos en marcha en un proceso de renovación del Poder Judicial y se esperan nuevos cambios en ese sentido. Todo eso siempre hay que verlo de manera positiva y siempre con esperanza, ¿no? Ya que si tenemos tal vez una visión pesimista, pudiéramos pecar
de no confiar en que las instituciones avancen, ¿no? Y creo que al final todos queremos eso. Más allá de los cambios de personas, han elaborado el Parlamento nuevos textos, nuevas leyes, incluso el Poder Judicial, por lo que hemos podido recoger de algunas intervenciones, están construyendo un nuevo andamiaje judicial. También autoridades se refirieron al tema electoral como también un nuevo andamiaje electoral. Entonces todos estos cambios pareciera que apuntan a una renovación. Incluso el ministro Rodríguez está en una especie de transformación del Estado. Yo lo que aspiro es que se avance en ese sentido y espero, como todo ciudadano, que podamos avanzar hacia el imperio de la ley que mencionamos inicialmente. Televen está en todo.